Saludos y bienvenidos a Tierra Viva, un espacio donde la curiosidad se sienta, se relaja y empieza a cuestionar todo lo que sucedió antes de nuestra existencia. Esta noche viajaremos hacia atrás, no unos cuantos siglos ni algunos millones de años. Vamos a retroceder miles de millones de años, a un tiempo sin fotografías, sin fósiles reconocibles y sin mapas que nos resulten familiares. Una era donde los continentes no se parecían a los actuales, el aire era extraño y la vida, si podía llamarse vida, era casi imperceptible, ocupada en decisiones que definirían el futuro del planeta. Hoy exploraremos el Eón Proterozoico. Probablemente esa palabra no te suene. No te preocupes, no suele aparecer en conversaciones cotidianas, ni es protagonista en los museos, ni ocupa grandes capítulos en los libros escolares, como lo hacen los dinosaurios o las grandes extinciones. Sin embargo, el Proterozoico fue inmenso, inconmensurablemente amplio. Se extiende desde hace unos 2.500 millones de años hasta hace 541 millones de años. Más de la mitad de toda la historia de nuestro planeta ocurre dentro de este intervalo. Si colocáramos en orden todos los eventos desde los trilobites, pasando por los tiranosaurios, hasta llegar a Twitter, el Proterozoico sería un enorme prólogo silencioso. Pero no fue una era monótona, ni remotamente. Durante este tiempo, la Tierra se transformó repetidamente. Los continentes chocaron, se fragmentaron y volvieron a ensamblarse. La atmósfera comenzó a llenarse de algo completamente nuevo y peligroso para muchas formas de vida antiguas: oxígeno. Organismos microscópicos desarrollaron la fotosíntesis sin permiso ni planificación. Células aisladas se fusionaron por accidente, dando origen a las estructuras fundamentales de todas las criaturas que existirían después, incluidos nosotros. Las rocas de aquella época no hablan fácilmente, murmuran, pero en sus capas se esconden rastros de las primeras grandes glaciaciones, de las primeras células complejas, de los primeros intentos de cooperación biológica y de los primeros pasos hacia una vida más grande y variada. Si el arcaico fue la infancia turbulenta de la Tierra, el Proterozoico fue su adolescencia, lenta, extensa, torpe y repleta de transformaciones irreversibles. Así que, si estás preparado para viajar, regresemos a un tiempo donde el sol brillaba con menos intensidad. La luna estaba más cerca y un día no duraba aún 24 horas. A un mundo anterior a los animales y las plantas, previo incluso a que existiera una palabra para estar vivo. Una tierra que recién comenzaba a despertar. Al inicio del Proterozoico, el planeta ya tenía más de 1.000 millones de años. Había soportado impactos de meteoritos, intensas erupciones volcánicas y una atmósfera espesa compuesta por gases letales para nosotros. Sí, existían océanos, pero no eran las aguas transparentes que imaginamos. Eran turbias, cargadas de minerales y sin oxígeno. El hierro se disolvía libremente en ellas, tiñendo los mares de tonos rojizos en algunas regiones. La tierra firme era escasa y desnuda, sin árboles, sin suelo fértil, sin insectos ni hojas moviéndose con el viento. Solo roca, silencio y química en acción. No era un mundo vacío, sino uno discretamente vivo. Organismos unicelulares prosperaban desde hacía largo tiempo. Bacterias y arqueas habían aprendido a sobrevivir en ambientes extremos. Fuentes hidrotermales ardientes, charcos salinos, regiones llenas de azufre o sin luz. No eran criaturas espectaculares, pero eran maestras en transformar su entorno. Disolvían minerales, procesaban gases, construían estructuras minúsculas invisibles para cualquier ojo. Y con ello, comenzaron a modificar la Tierra desde adentro. Los continentes estaban empezando a formarse, aunque no se parecieran a nada conocido. Los primeros supercontinentes, como Columbia o Nuna, se unieron lentamente, impulsados por corrientes de convección en el manto. La tectónica de placas existía,
pero aún no había modelado montañas gigantescas ni fosas oceánicas profundas. Las masas terrestres eran bajas, volcánicas y erosionadas con facilidad. Sin plantas que sujetaran el suelo, la lluvia y el viento lo redistribuían sin resistencia. Los ríos fluían, pero de manera diferente. Los lagos nacían en cráteres de impacto o en grietas donde la corteza se separaba. Todo era más directo, más elemental. El sol brillaba, pero con apenas un 85% de su fuerza actual. Para compensar, la atmósfera retenía calor gracias a altos niveles de dióxido de carbono y metano. Tampoco existía capa de ozono, de modo que la radiación ultravioleta inundaba la superficie. Por eso, la vida permanecía bajo el agua, protegida por las profundidades. Allí, el mundo era más estable, más paciente. En las profundidades del planeta, el manto también estaba cambiando. La desintegración radiactiva generaba calor, creando ciclos de fusión capaces de formar nuevos tipos de rocas. Minerales como el fósforo y el molibdeno se acumularon. Más adelante serían esenciales para la biología, pero por ahora solo eran ingredientes almacenados en espera de un futuro que todavía no existía. Y en los mares, algo extraordinario comenzaba a ocurrir. Entre los innumerables microorganismos surgió un grupo capaz de una proeza revolucionaria: usar la luz del sol para obtener energía rompiendo moléculas de agua. Eran las primeras bacterias fotosintéticas verdaderas. Sin intención ni conciencia, liberaron un gas que cambiaría todo: oxígeno. Al principio fue solo una huella diminuta. Burbujas invisibles ascendiendo por aguas tranquilas que no sospechaban lo que venía. Pero ese susurro terminaría convirtiéndose en la transformación atmosférica más grande de la historia. El planeta acababa de empezar a respirar. El planeta seguía, en cierto sentido, adormecido. Pero alguien había entreabierto una puerta, y desde entonces la atmósfera jamás volvería a ser como antes. Los mares del Proterozoico temprano no se parecían a ningún océano actual. Había agua, por supuesto, y en enormes extensiones. Grandes cuencas marinas cubrían amplias regiones de la superficie terrestre, tal como hoy. Sin embargo, la química, las tonalidades y la consistencia de esas aguas pertenecen a un mundo completamente distinto. Eran mares sin oxígeno disuelto, y esa ausencia lo transformaba todo. Sin oxígeno libre, muchos procesos fundamentales de la biología moderna simplemente no podían suceder. La respiración celular, la forma en que la mayoría de los seres actuales obtiene energía, aún no existía. La vida microscópica dependía de rutas metabólicas muy diferentes, algunas que hoy consideraríamos extrañas. Utilizaban compuestos de azufre, generaban metano y manipulaban hierro y nitrógeno como si fueran reactivos de un laboratorio. Funcionaban, pero a un ritmo lento y con rendimientos reducidos. Eran ecosistemas que dependían de la fermentación más que de la combustión. El color de aquellos océanos podía variar de un verde apagado a tonos rojizos turbios, dependiendo de la región. El hierro era abundante y se mantenía en solución sin precipitarse. En los mares modernos, el hierro se oxida con rapidez y desaparece del agua, pero en aquel entonces no había oxígeno que iniciara esa reacción. Cuando ciertos microbios productores de oxígeno liberaban sus desechos, esta liberación provocaba que el hierro se oxidara y cayera al fondo marino en capas inmensas. Así se formaron las formaciones bandeadas de hierro, secuencias rocosas estratificadas que aún hoy se extraen como mineral. Estas bandas se acumularon durante cientos de millones de años, alternando entre periodos ricos y pobres en hierro. Cada franja es un registro de equilibrios químicos, fluctuaciones microbianas y un planeta entero modificando lentamente su composición.
Son algunos de los testimonios geológicos más claros de los océanos antiguos y solo se generan en medios ricos en hierro y pobres en oxígeno. La vida prosperaba en esos mares primitivos, pero hubiera sido invisible al ojo humano. No existían peces, ni algas, ni arrecifes, ni crustáceos, ni siquiera plancton tal como lo entendemos hoy. La biosfera estaba dominada por microorganismos, organizados en capas o esteras microbianas. Si pudiéramos observarlas de cerca, aparecerían estromatolitos, estructuras laminadas construidas lentamente por colonias de cianobacterias. Crecían acumulando sedimento, formando domos minerales con el paso del tiempo. Algunos se desarrollaban en aguas poco profundas, otros en zonas más hondas. Muchos fueron sepultados y preservados como fósiles, aunque todavía existen ejemplos vivos en unos pocos lugares remotos del planeta. Estas esteras eran mucho más que simples agrupaciones de células. Eran comunidades complejas, donde distintas bacterias ocupaban diferentes niveles según la luz disponible y los compuestos químicos presentes. Las capas superficiales realizaban fotosíntesis, mientras que las inferiores utilizaban los subproductos y reciclaban nutrientes. Era un mundo autosuficiente comprimido en apenas unos centímetros de sedimento. En los lugares profundos, lejos de la luz, la vida asumía otras estrategias. Allí dominaban arqueas y bacterias adaptadas a entornos de baja energía, viviendo cerca de respiraderos hidrotermales o enterradas en el fondo. Su metabolismo era pausado, sus ciclos vitales transcurrían en días o semanas. Sin animales grandes moviendo los sedimentos, el lecho marino era un paisaje quieto, donde los gradientes químicos podían mantenerse durante enormes lapsos. El metano tenía un papel crucial. Microorganismos llamados metanógenos lo producían, liberándolo en el agua y en la atmósfera. Este gas es un poderoso atrapador de calor, ayudando a mantener el planeta templado cuando el sol era menos brillante. Así, durante buena parte del Proterozoico, el aire probablemente estuvo compuesto por nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua y metano, con apenas restos insignificantes de oxígeno. La relación entre la atmósfera y los océanos era extremadamente sensible. Variaciones minúsculas en la actividad microbiana podían provocar cambios globales. Y cuando la fotosíntesis empezó a producir oxígeno de manera sostenida, el equilibrio comenzó lentamente a inclinarse. No fue rápido ni uniforme. Durante millones de años, el oxígeno recién formado reaccionó y desapareció. Se unía con el hierro, con el metano y con los compuestos de azufre. Se consumía casi tan pronto como surgía, pero los microbios persistieron. No necesitaban entender su impacto. Solo repetían su proceso metabólico, captando luz y rompiendo moléculas de agua. Los océanos comenzaron a oxidarse muy lentamente. Las aguas superficiales fueron las primeras en cambiar, mientras que las profundidades permanecieron sin oxígeno por muchísimo más tiempo. Los científicos llaman a esta estructura un océano estratificado, capas superiores oxigenadas y profundidades anóxicas. A medida que el oxígeno avanzaba hacia zonas más altas y profundas, la química marina se transformaba. El azufre ganó protagonismo. El sulfuro de hidrógeno se acumulaba en aguas intermedias, creando regiones tóxicas para casi toda la vida moderna, pero ideales para los microbios de la época. Algunos investigadores llaman a estas condiciones euxínicas. Estos océanos eran serenos, complejos y ricos a su modo, sostenidos por una biología invisible y procesos lentos. Allí se estaba preparando uno de los eventos más trascendentes en la historia de la Tierra, porque esas primeras burbujas de oxígeno no desaparecerían para siempre, se acumularían. Y cuando eso ocurrió, el mundo entero comenzó a cambiar. La llamada Gran Oxidación no fue dramática ni inmediata.
Fue un cambio prolongado, silencioso, gradual. Al principio, el oxígeno era simplemente un sobrante, incluso un veneno. Las cianobacterias no lo producían con intención de transformar el planeta. Solo estaban aprovechando una manera más eficiente de capturar energía solar. Pero el oxígeno libre es altamente reactivo. No espera, busca unirse, especialmente a metales como el hierro, que en aquel tiempo abundaba en todas partes. Y esa reacción sería el primer paso hacia algo que, millones de años después, nosotros llamaríamos respirar. En los océanos antiguos, el hierro disuelto circulaba libremente, tiñendo el agua de tonos verdosos o marrones, dependiendo del entorno. No tenía forma de precipitarse, pues no existía oxígeno disponible para extraerlo de la solución. Sin embargo, cuando comenzaron a generarse pequeñas cantidades de oxígeno, el equilibrio cambió por completo. Cada interacción entre una molécula de oxígeno y un ion de hierro provocaba una reacción química. El hierro se oxidaba, no de la forma en la que vemos el óxido en objetos actuales, sino en diminutas partículas suspendidas en el agua. Esas partículas insolubles comenzaron a hundirse lentamente hacia el fondo marino, formando capa tras capa de sedimentos ricos en hierro. Con el tiempo, esas capas se compactaron y se transformaron en roca, dando lugar a las formaciones bandeadas de hierro, secuencias de piedra alternadas entre capas ricas en hierro y capas más claras, compuestas principalmente de sílice. Estas estructuras aparecen hoy en múltiples regiones del mundo: Australia, Canadá, Sudáfrica, Brasil. Su grosor, color y composición pueden variar, pero todas cuentan la misma historia: una transformación química prolongada en los océanos primitivos. Este proceso no fue continuo, ocurrió en pulsos, con épocas de mayor producción de oxígeno seguidas de periodos en los que su presencia disminuía. En ocasiones, el oxígeno alcanzaba a oxidar amplias porciones del océano, mientras que otras veces quedaba concentrado únicamente cerca de las esteras microbianas que lo liberaban. La Tierra estaba aprendiendo a oxigenarse de manera irregular, como un organismo que respira con dificultad por primera vez. Esta fase de oxidación se extendió durante cientos de millones de años. Y no fue solo un fenómeno ligado a minerales, desencadenó una reacción en cadena. A medida que el hierro se fue agotando del océano, el oxígeno comenzó a permanecer en las aguas superficiales y finalmente a liberarse hacia la atmósfera. El metano atmosférico, hasta entonces uno de los principales gases de efecto invernadero del planeta, reaccionó con ese oxígeno y se degradó, reduciendo el calentamiento global y abriendo el camino a futuros episodios de enfriamiento extremo. Pero incluso antes de esos cambios climáticos, el oxígeno ya estaba alterando la vida misma. Para muchos organismos anaerobios, el oxígeno era un veneno. Interfería con sus procesos metabólicos y dañaba sus enzimas. Amplios grupos de microorganismos pudieron haber desaparecido de manera silenciosa, incapaces de adaptarse. Otros sobrevivieron refugiándose bajo el sedimento o desarrollando mecanismos para neutralizar los subproductos tóxicos del oxígeno. La vida no se detuvo, se reorganizó. La evidencia de este gran cambio se conserva en las rocas. Allí donde terminan de manera abrupta las formaciones de hierro bandeado, se observa que los océanos habían sido casi completamente despojados de hierro libre. El oxígeno había completado su labor inicial, limpiar los mares. Y con el hierro consumido, el oxígeno empezó a acumularse con mayor libertad en la atmósfera. Este proceso, conocido como el gran evento de oxidación, no fue repentino ni espectacular, pero marcó un antes y un después. La química del planeta se transformó. Los océanos dejaron de ser dominios turbios, ricos en hierro y prácticamente tóxicos, para convertirse lentamente en ambientes capaces de sostener nuevas formas de vida y, finalmente, organismos más complejos.
El color del mar también cambió. Sin hierro para colorearlo, es probable que muchas aguas se volvieran más claras. A medida que aumentaba la presencia de oxígeno, aunque fuera de forma gradual, surgieron nuevas comunidades microbianas. La luz pudo penetrar más profundamente, formando sistemas estratificados con distintos niveles ecológicos. Desde el espacio, el planeta quizás lucía muy similar: mares azules, continentes grises, nubes blancas. Pero internamente se había producido una revolución. La oxidación oceánica no fue solo el resultado de reacciones químicas, sino también de momentum biológico. Una vez que el oxígeno comenzó a ganar terreno, su avance ya no podía revertirse fácilmente. Ese exceso de oxígeno redujo el metano atmosférico, debilitando su efecto invernadero y llevando a la Tierra hacia su primera gran glaciación global. Pero para las comunidades de microorganismos que vivían en las aguas iluminadas, todo marchaba según una lógica simple: estaban prosperando. Las protagonistas de esta transformación fueron las cianobacterias, pequeñas, invisibles y sin embargo decisivas. No rugían, ni cazaban, ni se movían con rapidez. No tenían huesos ni órganos, pero poseían un mecanismo bioquímico excepcional: la fotosíntesis oxigénica. Tomaban dióxido de carbono y agua, utilizaban la luz solar como fuente de energía y sintetizaban azúcares, liberando oxígeno como resultado. No actuaban con intención, era producto de mutación y adaptación, pero funcionó. Y al funcionar, se propagó. La fotosíntesis oxigénica era mucho más eficiente que los métodos metabólicos basados en azufre o hidrógeno. Esa ventaja permitió que las cianobacterias colonizaran diversas zonas: marismas, bordes de lagunas, superficies rocosas sumergidas y capas superiores de los mares donde la luz era abundante. Formaban esteras microbianas organizadas verticalmente, donde distintos microorganismos ocupaban distintos niveles, capturando luz o utilizando subproductos metabólicos. Con el tiempo, estas comunidades construyeron los estromatolitos, estructuras en forma de domo formadas capa a capa por sedimentos atrapados y cementados por microorganismos. En el Proterozoico temprano, los estromatolitos eran comunes en los mares de poca profundidad, extendidos como vastos tapices vivos. Son algunas de las formas visibles más antiguas de la vida en la Tierra. Pero su verdadera herencia no quedó en la piedra, sino en la atmósfera que ayudaron a transformar. Durante millones de años, el oxígeno que producían se consumía inmediatamente. Sin embargo, conforme los sumideros químicos se saturaban, el oxígeno comenzó finalmente a escapar hacia arriba. Las cianobacterias no se detuvieron. Continuaron su labor microscópica sin saber que estaban remodelando el planeta. Y así, poco a poco, el aire empezó a cambiar, y con él, el destino de la vida entera. Uno de los primeros cambios visibles ocurrió en el clima. El metano, que hasta ese momento era uno de los gases de efecto invernadero más importantes del planeta, reaccionaba con facilidad ante el oxígeno. Conforme aumentaron las concentraciones de oxígeno, el metano comenzó a disminuir. Con ello, el efecto invernadero se debilitó, provocando un descenso en las temperaturas globales. Es probable que algunas de las primeras glaciaciones a gran escala en la historia de la Tierra hayan estado vinculadas, al menos en parte, al crecimiento de las cianobacterias y al cambio atmosférico que desencadenaron. Su influencia sobre la vida fue aún más profunda. Para muchos microorganismos anaerobios, el oxígeno era una sustancia mortal. Afectaba sus procesos metabólicos, interrumpía la producción de energía y podía dañar directamente su material genético. Ecosistemas completos se vieron alterados.
Muchas comunidades microbianas tuvieron que retirarse hacia capas más profundas de sedimento y hacia entornos más aislados, lejos del contacto con el oxígeno. Otros organismos lograron adaptarse. Esta llamada crisis del oxígeno forzó a la evolución a tomar nuevos caminos. Algunos microbios desarrollaron enzimas capaces de neutralizar los efectos perjudiciales del oxígeno. Otros dieron un paso más e incorporaron el oxígeno a sus procesos energéticos, originando la respiración aeróbica, una vía metabólica mucho más eficiente. Esto permitió la aparición de células con mayor complejidad, metabolismos más rápidos y nuevas estructuras internas. Las cianobacterias no fueron el objetivo final de este proceso, fueron el detonante. Ellas crearon las condiciones que permitirían, más adelante, la evolución de las células eucariotas y, en último término, de los organismos multicelulares. Transformaron la biosfera, reformaron la atmósfera y modificaron la química de los océanos. No sabían que estaban iniciando un capítulo completamente nuevo en la historia de la vida, pero así ocurrió. Sus descendientes aún existen hoy. Podemos encontrarlos en charcas, sobre piedras húmedas, en manantiales calientes e incluso en desiertos. Son esa película verde que cubre superficies tranquilas, o la capa resbaladiza en una roca sumergida. No llaman la atención, pero son antiguos, resistentes y continúan utilizando el mismo proceso bioquímico que cambió el planeta hace miles de millones de años. Cada respiración que tomamos está cargada del legado de su trabajo, no solo por lo que hacen ahora, sino por lo que hicieron en el Proterozoico, cuando cubrieron la Tierra en extensas capas azul verdosas e iniciaron una transformación silenciosa pero monumental. Para algo tan esencial en la biosfera moderna, el oxígeno tuvo un comienzo complicado. No fue recibido con entusiasmo, no fue un recurso esperado y para la mayoría de los organismos tempranos representaba un problema grave. Lo que hoy conocemos como el gran evento de oxigenación no fue una celebración, sino una catástrofe lenta para gran parte de la vida microbiana. Todo empezó de forma discreta. Las cianobacterias liberaban oxígeno como subproducto de su fotosíntesis. Al principio, este oxígeno era absorbido de inmediato por el hierro presente en los océanos, por los gases emitidos por la actividad volcánica y por la materia orgánica en descomposición. Era como verter agua en una esponja seca. Desaparecía tan rápido como aparecía. Durante millones de años, el oxígeno nunca llegó a acumularse de manera significativa en la atmósfera, pero incluso las esponjas se saturan. Con el tiempo, los depósitos de hierro se enterraron como formaciones bandeadas. Los gases volcánicos se redujeron o transformaron, y la química oceánica cambió gradualmente. Finalmente, el oxígeno comenzó a permanecer más tiempo del que tardaba en ser consumido. Empezó a colarse en la atmósfera. Este proceso no ocurrió de golpe. Probablemente tomó decenas de millones de años. Sin embargo, en términos geológicos, fue un evento rápido. Para los organismos anaerobios que habían evolucionado en un mundo sin oxígeno, fue devastador. El oxígeno es intensamente reactivo. Puede dañar proteínas, lípidos y ADN. En pequeñas dosis causa estrés oxidativo. En grandes cantidades resulta letal. Ecosistemas completos colapsaron o quedaron recluidos en nichos aislados. Las bacterias anaerobias retrocedieron hacia sedimentos profundos, respiraderos hidrotermales y otros lugares donde el oxígeno no podía alcanzarlas. Algunas especies desaparecieron por completo, dejando su historia registrada solo como señales químicas en las rocas. A escala planetaria, esto era solo el inicio. Con la reducción del metano, el clima se enfrió
El hielo comenzó a extenderse desde las regiones polares y posiblemente llegó a acercarse al Ecuador en ciertos periodos. Es posible que la Tierra haya experimentado sus primeras glaciaciones globales. Esta interacción entre la vida microbiana y el clima marcó una fase nueva en la historia terrestre. El planeta empezó a autorregularse de manera dinámica y a veces bastante severa. El oxígeno también alteró la química de la atmósfera alta. Se formó ozono, una molécula de 3 átomos de oxígeno, que aunque inestable cerca de la superficie, era muy útil en la estratosfera, donde comenzó a bloquear la radiación ultravioleta dañina. Antes de esto, la superficie terrestre era un entorno inhóspito, expuesto a luz ultravioleta intensa. Con la formación gradual de la capa de ozono, la superficie comenzó a ser menos hostil, permitiendo que la vida se acercara lentamente a aguas poco profundas y mucho más adelante a tierra firme. Pero este período no fue estable. Tras el ascenso inicial del oxígeno, los niveles atmosféricos probablemente fluctuaron. La atmósfera proterozoica era un sistema en constante reajuste. La adaptabilidad era esencial. Lo que hoy llamamos oxigenación sonaba beneficioso, pero para muchas formas de vida tempranas fue, en realidad, un envenenamiento lento seguido de una larga reorganización evolutiva. Sin embargo, la aparición de la respiración aeróbica abrió la puerta a algo nuevo. Extraer más energía de los alimentos permitió que las células se hicieran más grandes, más complejas y más capaces de reparar daños. Eventualmente, surgiría un tipo de célula con compartimentos internos, incluyendo uno especialmente encargado de procesar oxígeno, la mitocondria. Pero eso pertenecería a una fase posterior. Mientras tanto, el oxígeno continuó infiltrándose en el aire y en los minerales, oxidando suelos y coloreando rocas sedimentarias con tonos rojizos. Lo que fue una toxina alguna vez se convirtió lentamente en la base de todo lo que hoy consideramos vida compleja. El planeta había cambiado de curso. La vida aún era minúscula, casi imperceptible, pero sus desechos ya habían modificado la atmósfera, los mares y el curso de la evolución, todo sin intención. Eran solo células suspendidas en aguas poco profundas, capturando la luz y repitiendo una rutina química: tomar dióxido de carbono, liberar oxígeno y dejar que el planeta lidiara con las consecuencias. El cielo de la Tierra proterozoica no se asemejaba al nuestro, al menos no de manera constante. Si uno pudiera haber estado de pie sobre sus superficies rocosas desnudas, el cielo habría mostrado tonos extraños, cambiantes, más parecidos a ilustraciones de ciencia ficción que a paisajes familiares. No el azul limpio y claro de hoy, sino un manto espeso, brumoso, inestable. La atmósfera estaba en pleno proceso de transición y ese cambio ocurría con la lentitud que caracteriza la escala geológica. Antes de que el oxígeno comenzara a dominar, la atmósfera estaba compuesta principalmente por metano, dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno e hidrógeno. Los volcanes agregaban compuestos de azufre al aire, y la luz ultravioleta del sol golpeaba la superficie sin obstáculos, pues aún no existía una capa de ozono que la filtrara. El metano no solo atrapaba calor, también afectaba la luz. En altas concentraciones podía generar una neblina global de partículas orgánicas llamadas tolinas. Es probable que, durante largos periodos, el cielo adoptara tonalidades marrones o anaranjadas, como un atardecer perpetuo. Luego apareció el oxígeno. Conforme se acumulaba en la atmósfera, reaccionaba con el metano, reduciéndolo. A medida que el metano desaparecía, la bruma se disipaba.
la luz solar comenzó a dispersarse de una forma más parecida a como lo hace hoy, y con el tiempo los tonos azules más cortos dominaron el cielo visible. No hubo un momento exacto en el que el cielo se volvió azul. Fue un cambio gradual, una lenta limpieza que permitió que la atmósfera adquiriera claridad. Con suficiente oxígeno presente, comenzó a formarse ozono en las capas superiores. La luz ultravioleta rompía moléculas de oxígeno, formando átomos individuales que se recombinaban con O2 para crear O3. Esa capa de ozono actuó como un escudo, bloqueando gran parte de la radiación dañina. Por primera vez, las aguas, poco profundas y eventualmente la tierra firme, se volvieron un poco menos hostiles. No seguras, pero más soportables. Esto permitió que las moléculas orgánicas duraran más tiempo sin desintegrarse de inmediato, dando espacio para la exploración biológica. Visualmente, el cambio habría sido espectacular, si hubiera habido ojos para verlo. Las sombras se definieron, los contrastes aumentaron, las puestas de sol empezaron a adquirir los matices cálidos que reconocemos hoy. Pero no había observadores, solo esteras microbianas siguiendo su ciclo químico diario, ajenas al paisaje que estaban cambiando. La transformación atmosférica también modificó la temperatura global. Al disminuir el metano, el efecto invernadero se redujo. Dado que el metano es más eficiente que el dióxido de carbono en retener calor, su pérdida contribuyó a un enfriamiento significativo. A largo plazo, esta tendencia ayudó a preparar el escenario para algunas de las primeras glaciaciones globales, períodos en los que el hielo pudo haber cubierto la mayor parte de la superficie terrestre. Los registros geológicos no conservan el cielo, pero dejan rastros de su transformación. Las capas de sedimentos rojizos, ricas en hierro oxidado, señalan el momento en que el oxígeno comenzó a ocupar la atmósfera en concentraciones relevantes. Son la evidencia fósil de un planeta aprendiendo a respirar. Es sorprendente pensar que la paleta visual del cielo depende totalmente de la química atmosférica. Lo que hoy nos parece normal, el azul del día, el fuego del atardecer, el negro estrellado de la noche, fue una consecuencia del equilibrio cambiante entre gases, luz y partículas. Durante el Proterozoico, la atmósfera aún buscaba estabilidad. Poco a poco se acercó a algo que más tarde reconoceríamos como familiar. Mientras tanto, debajo de ese cielo emergente, la vida continuaba como siempre. No necesitaba percibir la belleza ni comprender el drama celeste, pero se benefició de él. El oxígeno seguía aumentando. Con él llegaron nuevas presiones evolutivas, nuevas oportunidades y finalmente un tipo completamente nuevo de célula. Sin planos, sin diseño, sin herramientas visibles, solo comunidades microbianas construyendo estructuras vivas en capas. En mares poco profundos, marismas y litorales tranquilos, estas esteras se expandieron. Al comienzo eran simples películas pegajosas adheridas a las rocas, pero con el tiempo desarrollaron más niveles, gradientes de luz, de oxígeno, de nutrientes. Las cianobacterias dominaban la superficie, capturando energía solar y liberando oxígeno. Debajo, otros microbios utilizaban los productos de desecho, procesaban el azufre, fijaban nitrógeno o fermentaban compuestos. Más profundo aún, donde casi no había oxígeno, otras bacterias descomponían y reciclaban la materia orgánica. No era jerarquía, era circuito, un sistema cerrado, autosuficiente, una cooperación química que, sin intención ni lenguaje, construyó la base de toda vida futura. Algunas de estas esteras microbianas atrapaban granos diminutos de arena y limo llevados por las corrientes o las mareas. Otras producían minerales a partir de las reacciones químicas derivadas de su propio metabolismo. Con el paso del tiempo,
Estos procesos fueron generando estructuras laminadas que al principio eran planas, pero que poco a poco adquirieron formas más elevadas o incluso columnas. Así surgieron los estromatolitos. Algunos aparecían como grupos aislados. Otros se extendían por grandes franjas de las plataformas costeras, creando paisajes enteros formados por comunidades microbianas. Todavía existen estromatolitos hoy en día. Pueden observarse en lugares como Shark Bay, en Australia, así como en algunas lagunas hipersalinas y lagos alcalinos. Los ejemplares modernos crecen despacio y en ambientes donde casi no hay criaturas que los devoren, ni algas que compitan con ellos. Son vestigios vivientes de una época en la que estas estructuras dominaban los mares poco profundos del Proterozoico. No lo hacían por altura o velocidad de crecimiento, sino porque prácticamente no tenían competencia. Ningún otro organismo construía arquitecturas minerales a esta escala. Ningún otro sistema creaba un entorno tan organizado, visible capa por capa. No eran simplemente comunidades de microbios, eran sistemas geobiológicos funcionales. Cada estrato dentro de la estera cumplía una tarea distinta y la estructura completa regulaba su propia química interna. El oxígeno se generaba en una parte y era consumido en otra. El sulfuro se liberaba en una capa y se utilizaba en la siguiente. El carbono circulaba a través de fotosíntesis, respiración y fermentación. A primera vista podía parecer solo una película viscosa y verdosa, pero en realidad era una maquinaria química altamente integrada. Estas esteras alteraron su entorno. Consolaban sedimentos, generaban microhábitats y cambiaban la composición química de las aguas cercanas, afectando el pH y el potencial redox. En cierto sentido, funcionaban como pequeñas ciudades, con zonas especializadas, sistemas de intercambio, producción de energía y manejo de residuos. Aunque aún no existían depredadores, la competencia sí estaba presente. Distintas bacterias luchaban por espacio, luz y nutrientes. Algunas producían compuestos para impedir que otras colonias invadieran su territorio. Otras cambiaban lentamente su profundidad o velocidad de crecimiento para adaptarse. La arquitectura de estas estructuras era sorprendentemente duradera. Los estromatolitos se preservaron con gran fidelidad, especialmente en ambientes ricos en carbonatos. Con el tiempo, las capas se convirtieron en roca sólida. A veces se conservan microfósiles, pequeños filamentos y esferas que insinúan las células que las formaron. En otros casos, solo queda la textura. Pero de una forma u otra, el registro permanece. Nos dice quién vivió allí, pero también cómo era el océano, cuánta luz recibía y qué niveles de oxígeno estaban presentes. Estas capas permiten medir el paso del tiempo. Contarlas y analizarlas ayuda a reconstruir cambios ambientales a lo largo de millones de años. Y de forma aún más profunda, nos recuerdan que estas esteras dominaron la biosfera durante más de 1.000 millones de años. No fueron una rareza, fueron el escenario principal. Ninguna otra forma de vida las desplazó durante muchísimo tiempo. Su estrategia paciente y colectiva funcionó, y así continuó hasta que aparecieron nuevas células y, mucho después, los primeros organismos que se alimentaban de estas esteras. Durante la mayor parte de la historia terrestre, la vida carecía de ojos, bocas, huesos o extremidades. No existían alas cortando el aire ni aletas surcando el agua. No había depredadores ni presas, no había caza ni huida. La luz solo era interpretada por moléculas, no por retinas. Y sin embargo, la vida prosperaba. El Proterozoico fue un mundo dominado por microbios. Todo era pequeño, pero la diversidad era enorme. No porque la vida compleja fuera imposible, sino porque aún no había presión que empujara en esa dirección. No existía una carrera evolutiva. La supervivencia no dependía de la velocidad ni de la fuerza, sino de la eficiencia química. Los microbios moldeaban su entorno respirando, digiriendo y excretando.
Cada célula era una fábrica ejecutando un programa bioquímico antiguo. Tomar, transformar, liberar. No había caras ni voces, pero sí había comunicación química, gradientes de concentración que indicaban dirección, señales que guiaban crecimiento y división. Algunos microbios se movían con flagelos, pequeñas colas que permitían desplazarse hacia la luz o los nutrientes. Otros simplemente se dejaban llevar por las corrientes o se adherían a superficies. La vida no necesitaba rapidez, necesitaba equilibrio. No había ojos, pero sí sensibilidad a la luz. Las cianobacterias ajustaban su posición según la intensidad y la longitud de onda de la luz disponible. La biosfera estaba organizada en gradientes: luz arriba, oscuridad abajo, oxígeno arriba, anoxia abajo, variaciones de temperatura, salinidad y acidez distribuidas en capas. Cada zona tenía sus propios especialistas. El mundo no estaba quieto. Las bacterias se dividían rápido y cada división era una oportunidad para cambiar. La evolución era constante. La transferencia horizontal de genes permitía que los microbios intercambiaran capacidades, acelerando la innovación. Rasgos como la fotosíntesis o la fijación de nitrógeno podían viajar entre linajes como herramientas compartidas. El registro fósil es escaso, pero no está vacío. Aunque los cuerpos se descomponían, se conservaron firmas químicas, moléculas y proporciones isotópicas que revelan quién realizaba qué función metabólica. A veces, las esteras atraparon huellas directas, filamentos, agregados celulares, estructuras mineralizadas. No imágenes nítidas, pero sí rastros suficientes para reconstruir un mundo lleno de vida, aunque ninguna tuviera ojos. Era un ecosistema completo. Productores, consumidores y descomponedores, todos enlazados. Sin dramatismo físico, sin persecuciones. Solo moléculas moviéndose a través del agua y el lodo, sin descanso. Aquí, el tiempo fluía distinto. Sin sistemas nerviosos, no había memoria ni intención. Solo continuidad, y aún así, la vida prosperó. Las células reaccionaban a su entorno de manera inmediata, guiadas únicamente por la química. Un cambio, una señal, una respuesta. Ese era el ritmo fundamental de la vida en aquel entonces. Y aunque este sistema pudiera parecer sencillo, funcionó con una estabilidad sorprendente. Se mantuvo durante más de 1.000 millones de años. No hubo colapsos globales, ni extinciones drásticas como las que veríamos mucho después. Claro, aparecieron nuevos tipos de metabolismo, los niveles de oxígeno fluctuaron y el clima se modificó. Pero la biosfera microbiana era flexible, absorbía modificaciones, se adaptaba y seguía adelante. Ocupaba todos los lugares posibles y reutilizaba cada molécula disponible. Puede ser tentador pensar en esta etapa como una fase de preparación, una antesala antes de que la verdadera vida, la vida compleja, comenzara. Pero la evolución no funciona con dirección ni objetivo. No estaba esperando ojos, ni huesos, ni cerebros. La vida microscópica era completa a su manera, eficaz, estable y profundamente exitosa. Muchos de los linajes que prosperaban en este tiempo aún existen. Algunos apenas han cambiado. Sus descendientes viven en el suelo, en el mar, en nuestro intestino. Otros dieron origen a ramas completamente nuevas, células con núcleo, organismos multicelulares, animales. Pero en aquel momento del Proterozoico, esos futuros aún no habían ocurrido. Ese era el mundo, y estaba gobernado por microbios invisibles, arquitectos de un planeta moldeado a través de la química. Este dominio microbiano no solo fue prolongado, fue decisivo. Y dentro de esta sociedad invisible, algo nuevo empezó a formarse, algo con núcleo. Las células eucariotas no surgieron de repente ni de un solo evento. No hubo un instante en que antes no existían y después sí. Su aparición fue progresiva, confusa, llena de variaciones. Pero cuando finalmente se estabilizaron, representaron un cambio profundo respecto a todo lo anterior.
Una célula eucariota no es simplemente una bolsa de líquido y moléculas. Es un sistema compartimentado. En su interior, el ADN está protegido dentro de un núcleo rodeado por una membrana. Hay estructuras internas dedicadas a funciones específicas, mitocondrias para generar energía, retículos para procesar proteínas, una red de filamentos internos que le dan forma y ayudan a mover cosas dentro de la célula. Ya no era una reacción química flotando al azar. Era un conjunto ordenado con rutas, compartimentos y funciones especializadas. Las bacterias y arqueas son eficientes, pero simples en comparación. Su ADN está libre en el citoplasma y las reacciones ocurren allí donde las condiciones lo permiten. Esa simplicidad funcionó durante miles de millones de años, pero los eucariotas apostaron por una mayor complejidad interna. La explicación más aceptada es la endosimbiosis. Una célula arqueal hospedó a una bacteria. En lugar de digerirla, la mantuvo dentro como compañera. La bacteria, por su parte, podía procesar oxígeno y obtener energía de forma muy eficiente. La relación funcionó. Con el tiempo, la bacteria internalizada perdió muchos de sus genes, se volvió dependiente de su huésped y terminó convirtiéndose en la mitocondria. Esta asociación no fue solo una cooperación exitosa, fue una revolución energética. De pronto, la célula tenía acceso a mucho más ATP que nunca antes, y esa energía extra permitió todo lo demás: genomas más grandes, mecanismos de regulación, especialización de funciones internas y, eventualmente, la posibilidad de formar organismos multicelulares. Incluso así, los primeros eucariotas seguían siendo individuos microscópicos. No tenían tejidos, ni cerebro, ni formas reconocibles, pero tenían potencial. Algunos se diversificaron hacia las primeras algas, otros hacia los antecesores de hongos y animales. Muchos linajes desaparecieron, pero algunos sobrevivieron y continuaron evolucionando. Lo que definió este período no fue la abundancia, sino la innovación. Los eucariotas no dominaron de inmediato. Eran recién llegados en un mundo todavía controlado por bacterias y arqueas, pero hacían cosas que nadie había hecho antes. Algunas células desarrollaron membranas flexibles y la capacidad de envolver y consumir otras células. Esto marcó el inicio de la depredación, un tipo de interacción completamente nuevo. La vida ya no se limitaba a absorber moléculas del ambiente, comenzó a alimentarse de otras vidas. Esto generó nuevas presiones evolutivas: defensa, movilidad, capacidad de percibir el entorno, estrategias para evitar ser consumido o para capturar mejor a otros. No aparecieron ojos todavía, pero surgieron mecanismos para detectar señales químicas, para moverse hacia la luz o para retirarse de zonas hostiles. La vida empezó a explorar el espacio, no solo el tiempo. También surgieron nuevas asociaciones simbióticas. Algunas células incorporaron bacterias fotosintéticas, probablemente parientes de las cianobacterias. Esos huéspedes internos se convirtieron en cloroplastos, los orgánulos que hoy alimentan a todas las plantas. Nuevamente, cooperación, integración y especialización. El registro fósil es limitado, pero existen indicios, microestructuras más grandes, patrones internos que sugieren compartimentación, moléculas específicas que delatan metabolismos eucariotas. Los datos concuerdan con el análisis genético. Los principales linajes eucariotas ya estaban diferenciados a mediados del Proterozoico. Estas células eran pequeños universos, con trazos heredados de bacterias y arqueas, moldeados por una fusión improbable. Esa complejidad no era inevitable, pero una vez surgió, abrió puertas que ya no se cerrarían. Con más energía y mayor capacidad organizada, la vida estaba preparada para intentar algo nuevo: la multicelularidad. Aún faltaban cientos de millones de años para que eso ocurriera, pero el fundamento ya estaba ahí. Por ahora, los eucariotas eran pocos, dispersos, y no controlaban el mundo microbiano.
Pero el juego había cambiado. La complejidad había entrado en la partida. El origen de la mitocondria sigue siendo objeto de debate. Una de las hipótesis plantea que la célula anfitriona pudo haber ingerido a la bacteria a través de un mecanismo similar a la fagocitosis, posiblemente con la intención de utilizarla como alimento. Otra teoría propone que la relación comenzó como una cooperación accidental. La célula hospedadora ofrecía protección, mientras que la bacteria aportaba una ventaja química. Sea cual haya sido el inicio, el resultado no fue la digestión, sino la integración. Con el tiempo, lo que comenzó como una convivencia temporal se volvió permanente. La bacteria terminó transfiriendo muchos de sus genes al núcleo de su huésped. Perdió la capacidad de vivir de manera independiente. Pasó a depender de la célula que la albergaba, y esa célula también se volvió dependiente de ella. La antigua bacteria proporcionaba una fuente interna constante de ATP, la molécula que sostiene los procesos energéticos celulares. A cambio recibía materiales, protección y regulación. Este proceso no fue inmediato. Tomó millones de años, pero poco a poco la asociación se consolidó y la mitocondria se volvió parte fundamental de la célula. Una célula dentro de otra, fusionadas hasta el punto de que la mayoría de las células eucariotas actuales no podrían sobrevivir sin ella. Aún hoy, las mitocondrias conservan huellas de su pasado. Poseen su propio ADN, distinto al del núcleo. Se dividen de manera similar a las bacterias. Están rodeadas por dos membranas, una probablemente heredada de su estructura original y otra proveniente del proceso de entrada a la célula huésped. Incluso sus ribosomas y algunas proteínas son más parecidos a los de las bacterias que a los de los eucariotas que las albergan. Esta alianza marcó un cambio importante, no por hacer a las células más interesantes, sino por darles acceso a mucha más energía. La respiración aeróbica proporciona varias veces más ATP por molécula de glucosa que las rutas anaeróbicas. Ese impulso energético hizo posible la existencia de células más grandes y mejor organizadas. Permitió expandir los genomas, construir estructuras internas, regular funciones y almacenar información. La energía hizo viable la complejidad. El impacto de las mitocondrias fue también ecológico. Las células que las poseían podían sobrevivir en entornos ricos en oxígeno e incluso beneficiarse de él. Podían formar nuevas interacciones, colonizar distintos ambientes y desarrollar nuevos tipos de comunidades. Y algunos eucariotas dieron un paso adicional. Establecieron otra simbiosis, esta vez con bacterias fotosintéticas. Una cianobacteria fue incorporada y retenida, y con el tiempo se transformó en el cloroplasto, el orgánulo que permite que las plantas y algas capturen luz y conviertan CO2 en alimento. Igual que las mitocondrias, los cloroplastos tienen ADN propio, membranas dobles y un linaje bacteriano claro. La simbiosis, una vez vista como una rareza, se reconoce ahora como una de las fuerzas más creativas de la evolución. En lugar de destruir lo extraño, estos primeros eucariotas lo integraron. Y al hacerlo, ampliaron lo que una célula podía ser. La historia de la mitocondria también desmonta la idea de que la evolución se basa únicamente en competencia. La cooperación puede ser igual de decisiva. La vida no siempre avanza derrotando rivales. A veces progresa uniéndose a ellos y el legado continúa. Las mitocondrias influyen en todo, desde el latido del corazón hasta los pensamientos que cruzan un cerebro humano. Cuando fallan, los organismos colapsan. Cuando funcionan bien, la vida prospera. No son accesorios, son cimientos. Cada mitocondria es descendiente directa de aquella bacteria ancestral que hace más de 1.000 millones de años dejó de ser independiente y se convirtió en compañera permanente. No guarda memoria, pero su linaje está presente en cada célula de cada animal, planta y hongo.
Mientras tanto, en la segunda mitad del Proterozoico, el planeta enfrentó un cambio drástico. Aunque geológicamente la Tierra seguía activa, el clima entró en una profunda fase de enfriamiento. El hielo se extendió desde los polos hacia las regiones tropicales. Los océanos se cubrieron con gruesas capas de hielo y durante un tiempo la Tierra pudo haber parecido una luna helada. Este episodio no fue solo una era de frío común, fue una glaciación extensa, probablemente global, repetida al menos 2 veces en el Proterozoico. Rocas arrastradas por glaciares aparecen en regiones que hoy son cálidas. Estrías dejadas por masas de hielo se encuentran en rocas de antiguas costas ecuatoriales. Todo apunta a una tierra bola de nieve, casi completamente congelada. ¿Por qué ocurrió? La explicación implica múltiples factores. El sol era más débil. El metano, un potente gas de efecto invernadero, estaba disminuyendo debido al oxígeno producido por las cianobacterias. Si además el CO2 atmosférico disminuyó por meteorización o actividad biológica, el efecto invernadero se redujo aún más. Una vez que el hielo comenzó a expandirse, la situación se aceleró. El hielo refleja la luz solar. A medida que aumentaba la superficie helada, la Tierra absorbía menos calor y se enfriaba más. La vida tuvo que resistir. Los hábitats de aguas poco profundas quedaron bloqueados. La luz desapareció bajo la cubierta de hielo. Algunos organismos se refugiaron cerca de respiraderos hidrotermales, grietas en el hielo o aguas abiertas aisladas. Otros simplemente esperaron. Pero la vida no desapareció, solo aguantó. Y cuando el hielo finalmente comenzó a retirarse, el mundo que emergió sería distinto. Sin embargo, la vida no se extinguió. De algún modo persistió. Microorganismos especializados resistieron las condiciones extremas. Los anaerobios permanecieron activos en los sedimentos profundos. Las comunidades quimiosintéticas cercanas a respiraderos hidrotermales siguieron funcionando y es probable que la fotosíntesis, aunque limitada, continuara en delgadas franjas situadas bajo el hielo o en pequeñas charcas donde el deshielo permitía el paso de la luz. Eventualmente algo cambió. El frío no fue eterno. Los volcanes no dejaron de emitir dióxido de carbono durante este tiempo. Y con la mayor parte del planeta congelado, los procesos que normalmente eliminan CO2, como la erosión o la absorción biológica, se redujeron drásticamente. Poco a poco, el gas se acumuló en la atmósfera. El efecto invernadero comenzó a intensificarse. Las temperaturas se elevaron. El hielo, primero lentamente, luego con rapidez creciente, empezó a retroceder. Los mares se liberaron. La luz volvió a tocar la superficie del agua. La humedad aumentó. La gran esfera helada comenzó a fracturarse. Este retorno no fue suave. El final de una Tierra tipo bola de nieve debió ir acompañado de oscilaciones violentas, aumentos abruptos de temperatura, lluvias ácidas provocadas por la recombinación de gases volcánicos en la atmósfera, inundaciones masivas, producto del deshielo global, y una súbita entrada de nutrientes en los océanos que originó explosiones de actividad microbiana. Fue una etapa inestable, sí, pero también fértil. La química de la superficie se reactivó. Los niveles de oxígeno volvieron a incrementarse. Los ecosistemas se reestructuraron. Y después de estos extremos climáticos, surgieron las condiciones que permitirían formas de vida más complejas. Los episodios de Tierra bola de nieve suelen describirse como catástrofes, y en cierto sentido lo fueron. Un estrés ambiental colosal, posiblemente extinciones significativas y cambios profundos en los ciclos globales. Pero estos eventos también reiniciaron el tablero.
Pueden haber eliminado comunidades que se habían estancado, liberando nichos y obligando a la vida a innovar. Tras su desaparición, se abrieron nuevos caminos evolutivos. No porque la congelación fuera beneficiosa, sino porque la vida que sobrevivió se adaptó a un mundo transformado. El Proterozoico no fue nunca una era de quietud. Hubo fases calmadas, cierto, pero también periodos de transformación extrema. La aparición del oxígeno, la reconfiguración atmosférica y estas glaciaciones planetarias. Y en cada ocasión, la vida se sostuvo, no indemne, pero tampoco vencida. El hielo no borró la biosfera, simplemente la estrechó, la comprimió, le obligó a reorganizarse. Durante una fase de tierra bola de nieve, la superficie del planeta habría sido casi irreconocible. Los continentes estaban cubiertos por hielo. Los océanos yacían bajo una gruesa capa helada, que en algunos lugares pudo superar el kilómetro de espesor. La atmósfera era seca, los vientos intensos, las temperaturas brutalmente bajas. La fotosíntesis superficial, fuente primaria de energía biológica moderna, quedó casi detenida. La luz apenas penetraba, y la poca que alcanzaba el suelo era reflejada al espacio por el hielo brillante. Pero bajo esa cúpula helada, el océano aún respiraba. El calor interno de la Tierra seguía circulando. Las fuentes hidrotermales continuaban bombeando fluidos cargados de compuestos químicos. Las comunidades microbianas que vivían allí llevaban eones dependiendo de la quimiosíntesis, no de la luz. Oxidaban compuestos como sulfuro de hidrógeno y metano para obtener energía. Estas redes tróficas sobrevivieron con relativa normalidad. Su mundo no dependía del sol. En aguas menos profundas, las condiciones eran más delicadas. Algunos modelos climáticos sugieren que incluso en el punto máximo de la glaciación pudieron existir pequeñas áreas de agua abierta, llamadas polinias, mantenidas libres de hielo por viento, corrientes o calor geotérmico. En esos enclaves, los microbios fotosintéticos aún tenían oportunidad de captar luz. No mucha, pero suficiente. Justo debajo del hielo podía persistir una franja estrecha de agua líquida donde las temperaturas se mantenían ligeramente por encima del punto de congelación. Allí, colonias microbianas habrían vivido adheridas a la cara inferior del hielo, atrapadas en canales de salmuera, como ocurre hoy bajo las plataformas antárticas, obteniendo luz tenue pero constante. En tierra reinaba el silencio, sin plantas, sin suelos, sin animales, pero incluso allí la vida se escondía en las grietas. Los endolitos, microbios que habitan dentro de las rocas, pueden sobrevivir con recursos mínimos, protegidos del frío y de la radiación. Algunos pueden dividirse solo una vez, cada años o décadas, pero sobreviven. Otros organismos habrían adoptado formas durmientes, esporas, quistes, estados latentes capaces de aguardar hasta que el entorno se suavizara. Es muy posible que ciertos eucariotas primitivos sobrevivieran de este modo, deteniéndose, guardando energía, esperando. La evolución no siempre favorece la fuerza o la rapidez. En tiempos de crisis suele favorecer la resistencia, la lentitud, la capacidad de aguardar. Los organismos más modestos tenían más probabilidades de atravesar la tormenta. Y cuando el hielo finalmente cedió, el mundo cambió. Los océanos, al abrirse, mezclaron aguas profundas ricas en nutrientes con las capas superficiales iluminadas. La vida respondió con un estallido. La fotosíntesis regresó con intensidad. El oxígeno se elevó una vez más. Para los eucariotas, que habían soportado la oscuridad y el hielo, este era el momento. Un renacimiento, un segundo comienzo. Algunos de los fósiles multicelulares más antiguos que se conocen
aparecen en estratos depositados justo después de los sedimentos glaciales de las etapas de tierra bola de nieve. Todavía no son animales, en el sentido moderno, pero revelan una nueva forma de organización. Células actuando juntas, cuerpos formados a partir de cooperación, estructuras en las que el todo era más que la suma de sus partes. No fue el hielo el que generó la complejidad, pero sí pudo preparar el escenario para que ésta se expandiera. Sobrevivir no significó dominar la helada, sino encogerse, entrar en pausa, resistir en silencio. Y cuando el hielo finalmente retrocedió, aquellos supervivientes invisibles emergieron con nuevas capacidades, listos para redirigir el destino biológico del planeta. La Tierra bola de nieve no extinguió la vida, la concentró, la forzó a encontrar soluciones, a pulir estrategias, a conservar aquello que luego haría posible la diversidad visible. Mientras la vida superaba glaciaciones y trastornos atmosféricos, la propia superficie del planeta tampoco permanecía quieta. Los continentes, aunque áridos y desnudos, estaban en movimiento constante, no rápido, sino paciente y continuo. Bajo océanos congelados y tapetes microbianos silenciosos, las placas tectónicas se desplazaban impulsadas por el calor del interior terrestre y conducidas por corrientes lentas de roca parcialmente fundida. Aquel movimiento tenía cadencia, una coreografía que se desplegaba a lo largo de cientos de millones de años. La tectónica no comenzó en el Proterozoico. Probablemente estaba en marcha desde el Arcaico, pero para entonces ya había tomado forma madura. Las masas continentales habían adquirido núcleos estables, los cratones, porciones antiguas y gruesas de corteza que resistían la destrucción. Estos bloques se unían, se separaban y volvían a unirse a lo largo de vastos ciclos geológicos. Así nacieron los supercontinentes. Un supercontinente es, en esencia, una época en que la mayoría de las tierras emergidas del planeta se hallan unidas en una sola extensión inmensa. Pero este proceso no es limpio ni directo. Se construyen lentamente, en colisiones sucesivas de cratones, y se fragmentan también de manera gradual. Durante el Proterozoico se formaron y se deshicieron varios supercontinentes. Uno de los primeros fue Columbia, o Nuna, que probablemente se configuró hace entre 1.800 y 2.000 millones de años. Su existencia se infiere a partir de la coincidencia de cinturones montañosos, patrones magnéticos y composiciones rocosas compartidas entre regiones que ahora están separadas por océanos enteros. Sin embargo, como todos los supercontinentes, Columbia terminó rompiéndose. La corteza continental gruesa retiene calor, el cual con el tiempo fractura su base. Surgen grietas, el magma asciende, los continentes vuelven a dispersarse. Después, hace unos 1.100 millones de años, se formó Rodinia. Sus contornos exactos aún se discuten, pero Norteamérica probablemente ocupaba una posición central, mientras que Sudamérica, África, Australia y la Antártida se distribuían alrededor. La formación de Rodinia estuvo acompañada de intensos episodios de construcción de montañas, como la orogenia de Greenville, cuyos restos aún pueden observarse en cordilleras y cinturones metamórficos modernos. La erosión de esas montañas aportó sedimentos a mares poco profundos, creando capas que conservan señales químicas y biológicas del momento. La presencia de un supercontinente influye profundamente en el clima y en los océanos. Modifica la circulación marina, altera los patrones atmosféricos y redistribuye el calor. Rodinia, completamente ensamblada, pudo haber favorecido el enfriamiento global que desembocaría más tarde en las glaciaciones tipo tierra bola de nieve. Su posterior fragmentación, en cambio, habría contribuido a la recuperación del clima, al liberar dióxido de carbono y exponer rocas frescas a la erosión.
El movimiento tectónico también controla la disponibilidad de nutrientes. Las montañas recién levantadas se erosionan y los ríos arrastran minerales como fósforo y hierro hacia los océanos. Estos elementos son esenciales para la vida y sus ciclos influyeron en el metabolismo de los microbios y en la futura diversificación biológica. Desde lejos, la tierra del Proterozoico podría haber parecido tranquila, sin árboles, sin animales, sin selvas ni desiertos vibrantes. Pero bajo esa aparente calma, el planeta estaba en transformación constante. Los continentes chocaban y se desgarraban. Los mares se abrían y se cerraban. Las montañas nacían y se destruían. Y toda esta actividad influía, aunque lentamente, en el clima y en la evolución de la vida. La atmósfera también fluctuaba. No cambió en escalas de años o estaciones, sino en pulsos que duraban millones de años. Tras la primera oxigenación global, los niveles de oxígeno no aumentaron de manera continua. Se elevaron, se estabilizaron, disminuyeron y volvieron a subir. La atmósfera del Proterozoico no era un sistema estable, sino un equilibrio en constante reajuste, en el que cada innovación biológica y cada colisión continental reescribían las reglas. La vida aún no era compleja, pero el escenario estaba montado, y el próximo acto estaba cada vez más cerca. Durante amplios intervalos del Proterozoico, el oxígeno atmosférico permaneció en niveles modestos, mayor que el cero casi total del Arcaico, pero muy por debajo de los valores que sostendrían más tarde a los animales. Las estimaciones indican que, durante gran parte del Proterozoico medio, el oxígeno constituía solo una fracción mínima del actual. Era suficiente para oxidar suelos y transformar lentamente la química superficial, pero no lo bastante para impulsar metabolismos rápidos o cuerpos grandes. A este tramo de la historia terrestre a veces se lo llama el billón aburrido, no porque no pasara nada, sino porque los registros rocosos reflejan largos periodos de relativa quietud y estabilidad en la atmósfera y la biosfera. La evolución continuaba. Los continentes seguían moviéndose. El oxígeno estaba presente, pero el ritmo era lento, silencioso, como si el planeta respirara muy despacio durante un milenio entero. A pesar de esta calma superficial, procesos cruciales seguían en marcha. El ciclo del carbono, por ejemplo, ya funcionaba como un sistema de retroalimentación. El dióxido de carbono liberado por el vulcanismo volvía a retirarse gradualmente mediante la erosión. La lluvia reaccionaba con las rocas ricas en silicato. Los minerales disueltos viajaban hacia el océano y finalmente el carbono quedaba enterrado en sedimentos marinos. Este circuito ayudaba a regular el clima global. Más erosión significaba menos CO2 y enfriamiento. Menos erosión implicaba más CO2 y calentamiento. La tectónica contribuía elevando nuevas cordilleras y la vida microbiana modificaba suelos y mares de formas sutiles pero esenciales. Mientras tanto, el metano, antes uno de los principales gases de efecto invernadero, había disminuido. El oxígeno reaccionaba con él, reduciendo su concentración atmosférica. Dado que el metano retiene calor más eficazmente que el CO2, su descenso contribuyó al enfriamiento planetario, especialmente durante los episodios de glaciación global. La atmósfera se volvió menos aislante y más sensible a los cambios geológicos. Al mismo tiempo, comenzó a formarse ozono en la alta atmósfera, a medida que el oxígeno aumentaba gradualmente. Esta capa absorbió la radiación ultravioleta dañina. Antes de ella, la superficie terrestre era prácticamente inhabitable. Los rayos UV destruían las moléculas orgánicas. Pero con el escudo de ozono emergiendo, surgieron nuevos espacios seguros, primero en mares poco profundos, después, con enorme lentitud, en tierra firme. El azufre también jugó su papel. Volcanes lo inyectaban al aire, formando aerosoles que enfriaban la superficie,
mientras los microbios aprendían a metabolizar distintos compuestos de azufre, dejando señales isotópicas claras en las rocas. El nitrógeno, abundante pero difícil de usar, se volvió más accesible gracias a microbios capaces de fijarlo. Esto aumentó la biomasa y la productividad, lo que a su vez influía en el enterramiento de carbono y con ello en la producción de oxígeno. Así, ciclo tras ciclo, la atmósfera y la vida se moldeaban mutuamente. Con el tiempo, la atmósfera adquirió capas diferenciadas. Se establecieron gradientes térmicos, patrones de viento y ciclos de precipitación que empezaron a recordar vagamente al mundo moderno, aún sin bosques, sin desiertos y sin tormentas como las que conocemos hoy. Aún así, el sistema nunca fue estático. Periodos volcánicos cargaban el aire de cenizas. Episodios glaciales reducían los gases de efecto invernadero. Pulsos breves de oxígeno aparecían y desaparecían, anticipando futuros cambios biológicos. Y mientras esto ocurría, la vida seguía siendo diminuta. No había ojos ni nervios, nadie que pudiera mirar el cielo y entenderlo. Pero la atmósfera se estaba preparando para ello. El aire estaba lentamente volviéndose apto para respirar. Todavía no, pero pronto. En las profundidades marinas, algunas células comenzaron a interactuar de maneras nuevas. No como rivales, sino como posibles colaboradoras. No como copias exactas, sino como individuos que podían intercambiar información. Es curioso imaginarlo, pero durante casi toda la historia temprana del planeta, la vida no tuvo sexo. Sí hubo reproducción. Las células se dividían, los genomas se copiaban, pero todo ocurría de forma clonal. Una célula se duplicaba y su descendencia era casi idéntica. Para bacterias y arqueas, este sistema era suficiente. Incluso hoy, la mayoría de los seres vivos aún lo utilizan. Sin embargo, en algún punto del Proterozoico surgió una estrategia distinta. No reemplazó a la anterior, se sumó a ella. Era más lenta, más arriesgada y más impredecible. Pero lo transformó todo. La reproducción sexual. No hubo un primer momento que podamos señalar. No dejó un fósil claro. Pero en algún instante, las células eucariotas desarrollaron la capacidad de mezclar su ADN con el de otra célula. Y con esa capacidad, la evolución obtuvo una herramienta nueva. La recombinación genética. La reproducción asexual produce copias. La reproducción sexual produce variaciones. Y la variación es el combustible de la evolución. El sexo genera diversidad, deshace mutaciones dañinas y permite que las poblaciones respondan con mayor rapidez a los cambios ambientales. Los riesgos también eran reales. Encontrar pareja, errores en la recombinación, menor transferencia genética directa. Pero en un mundo estable y lento como el Proterozoico, donde pequeñas ventajas acumuladas significaban supervivencia a largo plazo, el sexo resultó ser una apuesta ganadora. Probablemente comenzó de manera simple, dos células fusionándose brevemente para intercambiar genes antes de separarse. Algo más parecido a un intercambio molecular que a cualquier cosa reconocible hoy, pero esa pequeña innovación abriría puertas inmensas, puertas que aún no se habían cruzado, pero que estaban a punto de hacerlo. La unión de dos núcleos, seguida por su división y redistribución genética, fue solo el principio. Con el tiempo, este proceso adquirió una estructura más definida. Surgió la meiosis, una forma especializada de división celular capaz de reducir a la mitad el número de cromosomas, produciendo células reproductivas. Cuando dos de estas células se fusionan, el conjunto completo de cromosomas se restablece, pero la combinación de rasgos se reorganiza de manera impredecible, mezclando la herencia de ambos progenitores. Este mecanismo se encuentra hoy en el corazón de prácticamente toda la vida compleja. La reproducción sexual probablemente evolucionó junto a otros elementos distintivos de las células eucariotas. El citoesqueleto,
los sistemas de señalización interna y la compartimentación mediante orgánulos. Cada incremento en organización celular permitió nuevas formas de comunicación, coordinación y reproducción. Es posible que muchos eucariotas antiguos alternaran entre reproducción sexual y asexual según las condiciones ambientales. Otros comenzaron a especializar sus gametos, produciendo células reproductivas con funciones o tamaños distintos. Los primeros pasos hacia lo que más tarde reconoceríamos como masculinidad y feminidad. El efecto en la evolución fue profundo, aunque no inmediato. El sexo amplificó la variedad genética, facilitó la propagación de mutaciones ventajosas y ayudó a eliminar o ocultar aquellas perjudiciales. Este aumento de flexibilidad genética fue una ventaja decisiva durante los cambios severos del Proterozoico tardío: glaciaciones, aumentos y descensos de oxígeno, reorganización de continentes. La vida salió de esas fluctuaciones con nuevas herramientas evolutivas. También existe una dimensión cooperativa. La reproducción sexual exige reconocimiento, compatibilidad y respuesta a señales químicas. Las células debían encontrarse, comunicarse y sincronizarse, aunque todavía no existía sociedad en ningún sentido moderno. Este tipo de interacción sentó las bases para formas futuras de coordinación, esenciales para el surgimiento de organismos compuestos por múltiples células. Las pruebas fósiles directas sobre el sexo más antiguo son escasas, pero hay pistas. Microfósiles grandes con patrones de división que no se explican solo por simples divisiones binarias. Y estructuras parecidas a algas que hoy alternan entre ciclos sexuales y asexuales. Los estudios genéticos sugieren que la reproducción sexual apareció hace más de 1.000 millones de años, justo en pleno Proterozoico. No sabemos qué organismo fue el primero en intentarlo, ni por qué lo hizo, pero su decisión dio forma al futuro. Toda planta, animal y hongo desciende de esa innovación, de ese intercambio ancestral entre células que apostaron por compartir herencia. Incluso en linajes que regresaron después a la reproducción asexual, gran parte de la maquinaria sexual permanece, silenciosa pero conservada, como un eco de su importancia original. No fue solo una técnica, fue un giro evolutivo. Antes del sexo, la evolución avanzaba por caminos estrechos. Después, el número de rutas posibles se multiplicó. No con rapidez explosiva, sino paso a paso, generación tras generación, variación tras variación. La vida seguía siendo microscópica. No había flores, cortejo, ni atención parental. Solo células flotando en mares antiguos, intercambiando genes y expandiendo posibilidades. La existencia había sido, durante eones, un esfuerzo individual. Una sola célula bastaba para alimentarse, crecer y adaptarse. Y aún hoy es así. Los organismos unicelulares dominan el planeta en número, masa y diversidad. Pero en algún momento, algunas células eligieron un camino distinto. Después de dividirse, no se separaron. Se mantuvieron unidas. Formaron cadenas, láminas, esferas y con el tiempo, algo más colaborativo, organismos multicelulares. Este cambio no ocurrió de una vez ni en un solo linaje. La multicelularidad parece haber surgido de manera independiente, al menos en una docena de grupos distintos. Algas, hongos, mohos, animales, plantas. La idea era sencilla. Lo difícil fue hacerla perdurar. No bastaba convivir juntas. Debían coordinarse, repartirse funciones, controlar la reproducción interna y evitar que algunas células intentaran beneficiarse del grupo sin aportar nada. En formas primitivas, la multicelularidad pudo haber comenzado simplemente con células que permanecían adheridas después de dividirse. Las cianobacterias filamentosas ya mostraban esto. Cadenas en las que ciertas células fijan nitrógeno mientras otras realizan fotosíntesis. La cooperación ya existía antes de los núcleos.
En eucariotas, esta cooperación adoptó nuevas posibilidades. Algunas células se especializaron en movimiento, otras en nutrición, otras en reproducción. Un organismo comenzó a ser algo mayor que la suma de sus partes. Nació el concepto de cuerpo, pero para que eso funcionara, las células necesitaban comunicarse y regularse. Debían controlar quién se divide, cuándo, dónde y hasta qué punto. De estos primeros sistemas de control emergieron, gradualmente, los futuros mecanismos de desarrollo, control del crecimiento y, mucho más adelante, sistemas inmunitarios. La evidencia más temprana de organismos multicelulares se encuentra en microfósiles del Proterozoico. Agrupaciones de células con patrones regulares, estructuras similares a algas rojas, filamentos donde algunas células parecen haber asumido tareas distintas. No eran grandes, no eran complejos, pero ya no estaban solos. ¿Qué favoreció esta transición? La energía. Las mitocondrias permitieron producir más ATP del que jamás pudo generar una célula procariótica. Con más energía, una célula podía permitirse apoyar a otra. También el oxígeno, que aumentaba lentamente, permitiendo tamaños corporales mayores y tejidos más espesos. Y quizás la depredación. Vivir agrupados podía ofrecer protección frente a las células que empezaban a devorar otras células. Una vez establecida la multicelularidad funcional, la selección natural pudo actuar a nivel del organismo entero. La forma, la estructura y el comportamiento colectivo comenzaron a importar. La evolución había desbloqueado un nuevo tablero y el juego estaba apenas comenzando. Los organismos comenzaron a convertirse, unos para otros, en escenarios y condiciones, refugios, socios simbióticos de predadores y presas. La multicelularidad no reemplazó a la vida individual, pero amplió radicalmente el rango de interactuar con el entorno. Permitió que la vida colonizara nuevos territorios, cambiara la forma en que se alimentaba y la forma en que coexistía. Ese simple acto de permanecer juntos sentó las bases para todo lo que vendría después. Esponjas, gusanos, árboles, peces, mamíferos, nosotros. Y sin embargo, en este punto tardío del Proterozoico, nada de eso había ocurrido. Las primeras formas multicelulares seguían siendo diminutas, acuáticas, imposibles de ver sin ayuda. No nadaban ni pensaban, no cazaban. Simplemente flotaban, crecían y colaboraban. Y en esa cooperación silenciosa, la vida dio uno de sus pasos más decisivos, la elección de no estar sola. Hacia el final del Proterozoico, algo comenzó a cambiar. No de manera abrupta, pero sí perceptible en las rocas. Tras casi 2.000 millones de años de vida microscópica, el registro fósil empezó a mostrar organismos con forma, patrón y estructura, cuerpos organizados, tejidos diferenciados, arquitectura interna. A este intervalo lo llamamos Ediacárico, y los seres que lo habitaron forman uno de los capítulos más desconcertantes de la historia biológica. Sus fósiles aparecen en un intervalo geológico estrecho, desde hace unos 635 hasta 541 millones de años, justo después de la última glaciación global tipo Tierra bola de nieve. El hielo se había retirado, el oxígeno aumentaba lentamente, los océanos estaban cambiando químicamente, nuevos gradientes de nutrientes se extendían por las aguas poco profundas. Y en ese escenario, criaturas de cuerpo blando comenzaron a poblar los fondos marinos. Estas formas ediacáricas no se parecen a nada vivo en la actualidad. Eran organismos sin esqueleto, suaves, acolchados, estampados contra el sedimento. Algunos se parecían a frondas, otros eran discos o estructuras ramificadas. Algunos parecen haber permanecido quietos. Otros, tal vez, se movían con lentitud mediante cilios o contracciones. Sus huellas se conservan como impresiones delicadas sobre antiguas capas de arenisca, sombras fosilizadas de cuerpos que ya no existen. No sabemos con certeza a qué linaje pertenecían.
Algunos podrían representar animales tempranos. Otros quizá pertenecieran a ramas evolutivas completamente desaparecidas. Algunos pueden haber sido parientes remotos de las medusas y sus familiares. Otros tal vez eran colonias funcionales que actuaban como un solo organismo. Carecían de partes duras, de órganos sensoriales claros, de bocas evidentes. Y sin embargo había diseño, simetrías radiales, bilaterales, estructuras repetitivas. Algunos se elevaban ligeramente por encima del fondo marino, anclados o apoyados sobre esteras microbianas. Estas esteras, que habían dominado gran parte de la historia de la vida, ahora servían como sustrato y fuente de alimento. Los organismos ediacáricos podían absorber materia orgánica directamente del agua o de los biofilms. Algunos dejaban rastros en el sedimento, senderos simples, serpenteantes, señales de movimiento sin persecución ni huida. Solo la búsqueda de condiciones un poco mejores. Lo importante no era su forma, sino lo que representaban: organización, coordinación y propósito interno. Eran la evidencia viva de que la multicelularidad ya no era solo una asociación temporal, sino un modo de ser estable. Y luego desaparecieron. No abruptamente, sino gradualmente. Sus formas se atenúan en el registro fósil, sustituidas por madrigueras, huellas más complejas, conchas y estructuras duras. Un nuevo tipo de vida entraba en escena, más móvil, más interactiva, más competitiva. Quizá los organismos ediacáricos fueron superados o simplemente no lograron adaptarse al cambio. Su desaparición sigue siendo un enigma, pero su papel en la historia es claro. Fueron el puente entre mundos. El momento en que la multicelularidad se volvió visible, cuando el desarrollo corporal comenzó a adquirir dirección y cuando la competencia dejó de ser puramente química para convertirse también en espacial. Hacia el final del Proterozoico, el planeta ya había sido transformado. La atmósfera contenía suficiente oxígeno para sostener metabolismos más activos. Los océanos superficiales estaban oxigenados. Los continentes habían crecido y se habían reorganizado. Los primeros animales simples, probablemente gusanos con frente y dorso definidos, comenzaron a excavar en el sedimento. Y ese acto tan pequeño, abrir un túnel en el lecho marino, cambió todo. Modificó la ventilación del sedimento, la disponibilidad de nutrientes, la circulación química. Era la primera remodelación deliberada del ecosistema. Las herramientas fundamentales de la evolución moderna ya estaban presentes. Solo faltaba ver qué haría la vida con ellas. La reproducción sexual ya no era una rareza. La vida multicelular había dejado de ser una excepción. La comunicación entre células se volvió más precisa. El desarrollo adoptó patrones más organizados. Los cuerpos pasaron a ser entidades heredables, moldeables por la selección. Las posibilidades se expandieron. Aún así, el Proterozoico no terminó con un cierre claro. No hubo instante final. No hubo frontera visible. La transición hacia el Fanerozoico ocurrió como casi todo en aquel eón. Despacio, superpuesta, extendiéndose a través de capas de roca que no saben nada de nuestras líneas divisorias. Los límites que trazamos entre el ediacárico y el cámbrico, entre el Proterozoico y lo que viene después, sirven para orientarnos, pero no describen un corte real. Y sin embargo, algo sí cambió. Los fósiles inmediatamente posteriores muestran criaturas distintas, animales con simetría definida, con estructuras endurecidas, organismos capaces de moverse con intención, seres que se alimentaban unos de otros. Las redes ecológicas se hicieron más densas. Los nichos se ocuparon con rapidez. La competencia aumentó y en respuesta, la evolución se aceleró de forma notable. Lo que más tarde llamaríamos la explosión cámbrica no borró lo anterior, construyó sobre ello. Cada ingrediente necesario para que surgieran los animales complejos, oxígeno disponible, reservas energéticas elevadas, cooperación celular, reproducción sexual,
cuerpos con funciones divididas, había sido desarrollado y probado durante aquellos mares tranquilos del Proterozoico. Sin ese tiempo inmenso, nada de lo que reconocemos como vida avanzada habría sido posible. El final de León no desmontó el escenario, lo preparó. Los organismos que habían persistido con baja diversidad estaban a punto de diversificarse con amplitud. Pequeñas variaciones de forma podían ahora generar grandes diferencias funcionales. Las limitaciones ambientales que habían frenado la innovación se estaban debilitando. El aumento progresivo de oxígeno permitió estilos de vida de alta energía. Las conchas ofrecieron protección y soporte. La segmentación abrió la puerta al movimiento coordinado. Y los ojos capaces de formar imágenes reales, estaban a punto de aparecer. Pero justo aquí, en los últimos instantes del Proterozoico, el mundo aún estaba incompleto. Las esteras microbianas seguían cubriendo los fondos marinos. Algunas formas ediacáricas aún persistían. Los niveles de oxígeno, aunque más altos, seguían fluctuando. La evolución continuaba paso a paso, generación tras generación. El silencio aparente ocultaba engranajes biológicos que comenzaban a girar más rápido. Nada de esto fue observado. Ningún ser vivo lo registró. Solo quedaron rastros. Fósiles difusos, firmas químicas, texturas preservadas en roca antigua. Y en ellas se empieza a vislumbrar algo reconocible. El Proterozoico no concluyó porque se agotara. Terminó porque su tarea estaba cumplida. Había construido los cimientos. Una atmósfera estable, células con núcleo, simbiosis energéticas, reproducción sexual, cooperación y organización corporal. Ya no hacía falta más. La vida estaba lista para avanzar. No hubo caída de telón, hubo apertura. Tendemos a imaginar la evolución como una escalera ascendente, de lo simple a lo complejo, de microbios a humanos. Pero la historia es más amplia. No existía una meta, ni una intención, ni un destino hacia el pensamiento o hacia las ciudades. Lo que existió fue persistencia, experimentación y transmisión. Todo lo que somos empieza allí, no como metáfora, sino literalmente. Las células que componen nuestros cuerpos conservan la arquitectura inventada en mares antiguos. Nuestras mitocondrias son descendientes directas de bacterias libres. Nuestro ADN sigue copiándose mediante mecanismos desarrollados en linajes microbianos tempranos. Nuestros metabolismos se rigen por rutas químicas establecidas antes de que existiera cualquier cosa visible a los ojos. No es necesario retroceder demasiado para encontrar nuestros orígenes microbianos. Están presentes, activos, cotidianos. Las bacterias que soportaron calor tóxico, escasez extrema y glaciaciones globales no desaparecieron. Algunas se convirtieron en parte de nosotros. No estamos separados de ellas. Somos una rama más de su historia y ni siquiera una de las grandes. Si calculáramos la biomasa de la Tierra hoy, los microbios seguirían predominando con abrumadora ventaja. Viven en la atmósfera, en el suelo, en los océanos, en tu piel y en tu sangre. Procesan tu alimento, producen tus vitaminas, enseñan a tu sistema inmune cómo funcionar. No solo descendemos de ellos, dependemos de ellos. Mirar hacia el Proterozoico no es mirar hacia algo ajeno, es recordar algo que aún somos. Un tiempo en el que la vida era distinta, más lenta, más silenciosa, pero no menos plena. Las aguas proteroicas estaban repletas de experimentos evolutivos, de estrategias químicas, de ensayos que resonarían durante miles de millones de años. Algunas fracasaron, muchas fracasaron, pero las que funcionaron, energía, cooperación, reproducción, señalización, permanecieron, se perfeccionaron y se heredaron. No somos un destino final, somos una continuación. Vivimos no después del Proterozoico, sino a causa de él. Cada respiración, cada pensamiento, cada latido sigue utilizando las herramientas que la vida inventó entonces. El Proterozoico fue largo, silencioso y decisivo. Sin él, nada de lo que reconocemos como vida compleja existiría.
Lo que somos fue preparado antes de que nada tuviera ojos o cerebro. Sigues llevando esa historia adentro. Siempre lo has hecho.